Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Soy Marco Jasso. Estoy a sus órdenes en la UAM Coajimalpa, bastante cerca de aquí. Me tomó solamente media hora llegar en tren, entonces, pues me da mucho gusto poder tener esta interacción presencial y agradecer el espacio que han abierto nuestros colegas en Lerma, la profesora Claudia Mosquera, Edmar, Juan y la colaboración el día de hoy con Iván para compartir temas de interés que nos han estado fascinando últimamente. El día de hoy quiero aprovechar este espacio para compartirles esta idea de los futuros profundos, los futuros de muy largo plazo y acercamientos a ellos desde, desde el arte. Y espero podamos tener una interacción al final para poder conversar con ustedes sobre el tema, porque créanme que conversar en México sobre temas de futuros no ha sido tan fácil. Eh, Adelante, sí. Hacemos una breve pausa técnica. ¿Lo del audio? No, es que queremos minimizar Ah, estas. el panel de cámaras. Ujú. Sí, les decía que, pues, por favor, vayan anotando cualquier comentario que quieran intercambiar, cualquier pregunta, porque es realmente un privilegio hablar de este tema en México. Desde hace algunos años que he estado abordando el tema del futuro, he visto que a los mexicanos interesados en escenarios de futuro, la especulación de largo plazo, irónicamente nos ha sido más fácil hacer redes con colegas de otros países que se vinculan a asociaciones de futuristas en todo el mundo y van a congresos, pero a nivel nacional o local no es tan rica la interacción, pero eso está a punto de cambiar gracias a su iniciativa. Eh, por eso quiero celebrar esta ocasión y tocar este tema a través de estos 5 puntos para comenzar planteando en la introducción algunos retos y oportunidades que implica el pensamiento de largo plazo y también tensiones y polémicas que generan. Eh, a partir de allí, proceder con algunas definiciones y precisiones para ponernos de acuerdo con respecto a qué significa el largo plazo, a partir de cuántos años eh, lo podemos considerar como una materia de trabajo y a partir de allí, pues darle la palabra a algunas definiciones y enfoques de largoplacistas, esta corriente académica o estos movimientos sociales que nos han estado definiendo en los últimos años por qué es importante abordar el futuro distante y con este marco conceptual, con este marco teórico, filosófico, ético, pues dar paso a 8 ejemplos de aproximaciones artísticas a experiencias de largo plazo. Vamos a ver si da tiempo de comentar estas 8 y si no seleccionaremos algunas de ellas y después dejaremos disponible la presentación y la ponencia por si hay interés en profundizar sobre las demás. Bueno, pues manos a la obra. ¿De dónde vienen nuestras experiencias recientes de largo plazo? Como a nosotros en particular no nos tocó construir catedrales europeas que tardaron en algunos casos extremos 500 años o 600 años y solo esa experiencia de mandar construir una catedral y no vivir para observar cómo avanzaba, pues es una experiencia que hemos perdido como generación. Pero en cambio, tenemos el trabajo de los prospectivistas que desde la década del 60, 70, del siglo pasado, nos propusieron especular sobre escenarios y atrevernos a pensar
décadas más adelante, con referentes de 2 o 3 décadas para animar a invertir en ejercicios de exploración de futuros en plazos de unas pocas décadas, la mayoría de ellos, y en muy pocos casos con escenarios que llegaban a los 50 o 100 años. Estos eran muy esporádicos. Hay ejemplos en Japón con perspectivas a 100 años, pero no son habituales. Entonces, estos son los plazos a los que estábamos acostumbrados en el área académica o en el área de las políticas. Mientras que en el terreno de la ingeniería, del desarrollo de ciudades, de la energía, los largos plazos que estamos acostumbrados a manejar, pues involucran la vida útil de puentes importantes, de túneles, de presas, de centrales energéticas que tienen una esperanza de vida, en el caso de centrales energéticas, de 60 a, o hasta 100 años con cierto mantenimiento, puentes y túneles de cerca de 100 o 200 años. Así es que a esos plazos estábamos acostumbrados y no nos daba vértigo, son parte de nuestra cotidianidad. Nos hace sentido pagar impuestos, estudiar algo para construir obras que van a durar eso. Sin embargo, entre 1980 y 1990, surgen algunas publicaciones de filósofos que nos invitan a ponerle atención a escalas mucho más eh, distantes. Emerge el campo del largoplacismo, de los futuros profundos, de los cuestionamientos éticos, de los impactos de la tecnología y de cómo la tecnología puede afectar la evolución humana y cómo podemos coevolucionar con la tecnología. Y en este pensamiento de cómo tecnología y condición humana se van retroalimentando, pues nos invitan a pensar, pues no solo en miles de años, sino en millones de años. Y dicen, ¿por qué quedarnos ahí? Pensemos en billones de años. Y esto pudiera eh, sonarnos como bastante retante y podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo le hacemos para darle significado a escalas tan profundas? Pero parece que para algunas disciplinas no lo es tanto, ¿no? Dentro de estos planteamientos se vuelven interesantes las propuestas de la ética pragmática, que empiezan a pensar el impacto de decisiones cotidianas, de qué compramos, en qué invertimos, por quién votamos, qué programa de política pública apoyamos, qué tecnología apoyamos, tomando en cuenta el impacto sobre las generaciones futuras. Y ellos hacen el siguiente planteamiento. Si el valor de la vida de cualquier individuo es equiparable y ningún individuo si la vida de un individuo no es más valiosa que la de otro y tampoco puede ser lo de un individuo que va a vivir en el futuro comparada con un individuo del presente. Entonces, si el valor de una vida futura es equiparable al valor de una vida presente, el imperativo moral que se desprende nos lleva a valorar el impacto de lo que hacemos sobre una cantidad de vidas futura. Y bajo este razonamiento, asumiendo la capacidad de expansión de la población humana, mientras más distante ubiquemos este futuro, mayor cantidad de humanos se pueden llegar a concebir. Y por tanto, si colocamos sobre una balanza el valor de esas vidas, el bienestar o el sufrimiento de esas vidas, versus el valor de vidas
de poblaciones menores en futuros más cercanos o en un platillo de la balanza, los humanos que somos hoy en día, pues entonces nos invitan a priorizar, a ponderar o al menos a darle una muchísimo mayor atención a el bienestar de estas generaciones futuras. Em, y eso despertó el interés no solamente de filósofos, sino también de organizaciones altruistas, de individuos, eh, y en la popularización de este enfoque también generó polémica, porque llevó a redirigir cierto financiamiento que estaba dirigido a causas asociadas con la pobreza, con las enfermedades del presente, a la reducción de amenazas que pudiesen poner en riesgo nuestra supervivencia en el mediano y largo plazo, proyectos de tecnología, proyectos de tanto de ciencia básica como de investigación y desarrollo con promesas futuras. En medio de este nuevo foco de prioridades, pues emerge un grupo también de detractores que alertan y dicen, cuidado, ¿cómo podemos priorizar tanto la vida del futuro cuando tenemos humanos en el presente muy cercanos, conviviendo con nosotros, eh, que están careciendo de un porcentaje de nuestros recursos para, para estas causas? Eh, Así es que nace un debate interesante, por un lado, con respecto a, ok, ¿es esto un juguete intelectual? ¿Vale la pena? A algunos les parece muy interesante por el ritmo vertiginoso que estaban teniendo las nuevas tecnologías y la necesidad de, en este aceleracionismo tecnológico, iluminar cada vez más lejos. Se hace la referencia que cuando un automóvil acelera, se vuelve más importante poner las luces altas y aprender a mirar más lejos. Y esto atrae mucho, pero es un tema polémico. No sé si a ustedes les genera esta pregunta de, ¿vale la pena pensar en billones de años? Eh, ¿Qué priorizarían en un experimento mental si al frenar en un alto se les acerca en la ventanilla de la derecha a alguien que les pide una moneda para una causa futura y alguien que les pide una moneda para una causa presente? Les queda un segundo para irse y a quién le damos la única moneda que nos queda, ¿no? Bueno, independientemente de si los argumentos nos hayan convencido o solo nos dé curiosidad explorarlos, eh, pues esta invitación, este exhorto para trabajar sobre escalas de millones o billones de años, nos presenta retos interesantes para pensarlos, dotarlos de significado, de cualidades y ver su impacto en nuestra agenda del día, del día a día. Cuando uno tiene enfrente periodos que involucran unos pocos siglos, seguramente, dependiendo de nuestro bagaje cultural, podríamos poblarlos con ciertos acontecimientos que los doten de significado. Y los invito a pensar el futuro de los siguientes 2000 años, con gran probabilidad extrapolarán lo que ha pasado 2000 años hacia atrás. Y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero cuando si los invitara a continuar la reflexión sobre ¿y qué puede ocurrir en 1000 años? Entonces, ¿qué puede ocurrir en 10,000? ¿Y qué puede ocurrir en 1,000,000? ¿Y cómo se abren las líneas del tiempo para pensar en billones de años? Pues tarde o temprano suele entrar cierta desesperación y nuestra mente se termina como rindiendo para hacer manejable, digerible, significativo, la pluralidad de líneas de futuro y termina costándonos mucho trabajo.
Sin embargo, pareciera que hay especializaciones profesionales que se las han ingeniado para sentirse muy cómodos hablando de miles o millones de años. Alguna vez leímos un libro de geología o de paleontología y veíamos ahí escalas con fósiles, etcétera, etcétera. Alguna vez vimos algún documental sobre el origen del universo o la serie Cosmos y nos ayudaban a jugar con escalas para entender cuándo iba a morir el sol, ¿no? La vida de las estrellas. Y a estas profesiones les parece manejable ciertas escalas en su materia de trabajo, ¿no? Y, pero el resto de nosotros batallamos mucho. Entonces surge la pregunta de si estas escalas son como una potestad de estas especializaciones, un juguete intelectual de una élite académica, o es importante compartirlo con la población, con la sociedad y ver si, cuáles son los imperativos éticos de ello, cómo nuestra vida y nuestras decisiones adquieren nuevos significados en función del impacto de lo que hacemos sobre, sobre estas escalas. Eh, si nos estuviera escuchando un historiador, algún arqueólogo, algún antropólogo, seguramente estaría ya así como pidiendo la palabra para recordarnos del calendario maya y de por qué el 2012 era el periodo de un ciclo largo que iba a transformar cualitativamente la vida de la humanidad. Pero, pues, antropólogos, arqueólogos e historiadores han documentado bastante bien calendarios con cuentas de tiempo que implican miles o millones de años, con los Vedas, los sumerios en el antiguo Egipto, con los incas. eh, en estas civilizaciones antiguas hay narraciones, leyendas, ceremonias cotidianas, un día a día de un calendario en donde las estaciones ordenan nuestra vida. Y estas estaciones están coordinadas por los movimientos del Sol y del Sol respecto de la galaxia en escalas que involucran estos largos plazos. Solo por dar un breve ejemplo, coloqué allí el ejemplo de los yugas. Ahorita, en la tradición védica del norte de la India, estaríamos en un cuarto yuga de cerca de 400,000 años. Los yugas son periodos de duración decreciente, que un yuga empieza con 1.7 millones de años, el siguiente es de 1.2, el siguiente es de 800,000. El cuarto en el que estamos es de 400,000 años y implican cada uno un ciclo que después de 4 involucra un Mahayuga de 4.32 millones de años, nada más. Pero ahí no se acaba la historia porque hay que darle significado a 1000 de estos Mahayugas para contemplar un Kalpa. Entonces aquí puse este ejemplo que no es tan conocido porque somos más, por la cercanía, somos más afectos a explorar el, el calendario, el calendario maya, ¿no? Así es que luego de ver que en civilizaciones antiguas ordenaron su cotidianidad en calendarios tan amplios y que hoy en día los hemos perdido, me surgían tres preguntas. En primer lugar, pues, ¿qué actores en nuestra sociedad pueden fungir como intermediarios entre estas macroescalas de futuros profundos y nuestras microescalas más, más cotidianas? Porque en la antigüedad parece ser que eran sacerdotes, astrónomos o algunos reyes los intermediarios conceptuales y operativos que decían, en este periodo,
el ritmo de la vida va a implicar este tipo de trabajo, más interno, más externo, más colectivo, menos colectivo, más belicoso, menos belicoso, más pacifista, menos pacifista, etcétera. Entonces, hoy en día, ¿qué está pasando con esta idea arquetípica profunda en la humanidad de los tiempos así de distantes? Y me preguntaba, después de encontrar algunas expresiones artísticas, de qué manera algunos artistas están ayudando a aproximar estas ideas de una élite académica o de un pasado a nuestra vida cotidiana y pues qué impacto puede tener. Eh, y al mismo tiempo, conforme los artistas se han tomado en serio la idea de vivir una experiencia, eh, encontrar significado a nuestra vida y acciones en tiempos tan distantes, han tenido que jugar con formatos de intervención plástica, dinámicas colectivas, que nos hacen pensar en nuevas instituciones para hacer estas obras perdurables, en nuevas formas de coordinación para que el trabajo de estos artistas se mantenga cobijado por asociaciones, comités, etcétera, eh, ritos y prácticas que revisitan estas obras de arte por personas interesadas o vecinos. Y en este contexto, pues entender de qué manera estas prácticas nos están devolviendo o no, o en qué medida lo que parece ser una conexión perdida entre el macrotiempo eh, y la planeación para transitar a él con acciones en nuestras escalas de, en la planeación de nuestra vida, de nuestras decisiones, eh, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque toca algunas precisiones para ver cómo se ha definido este tema de los futuros profundos desde el largoplacismo. Organizaciones y algunos pensadores han encontrado un punto de encuentro alrededor de los 10.000 años, separando un campo de trabajo de prospectivistas convencionales que se ocupan de un siglo hacia atrás y nos ofrecen algunas definiciones que pueden estar en el rango de lo que explica aquí William McCaskill, que explica un futuro lejano en función del involucramiento de generaciones humanas cuya existencia depende de nuestras acciones en el presente, en plazos que van de los cientos a los miles de años, o parafraseando a Nick Bostrom, el futuro distante implica considerar el potencial de la civilización humana, y esto podría implicar miles o billones de años si evitamos riesgos existenciales. Eh, Dentro de este gran marco hacen incluso ciertos matices y precisiones, porque no todos los largos plazos son iguales. Eh, Hay un largo plazo de aproximación. Este largo plazo de aproximación lo llaman short term, long termism, en donde los temas de interés tienen que ver con el manejo de la radiación nuclear, evitar pandemias, meteoritos, guerras devastadoras y cualquier catástrofe natural o humana que pudiera poner en riesgo esas generaciones de las que tanto se habla. Luego está el plazo de los 10.000 años en adelante, en donde es esta ya coevolución y se extienden las capacidades humanas en función de los desarrollos tecnológicos y comienza a redefinirse lo que implica un ser humano en función de su biología y de la psicología actual. Y para dar paso a las especulaciones sobre los millones y los billones de años, y en este sentido se habla del largoplacismo fuerte, y allí se sienten más cómodos las discusiones sobre el eh, posthumanismo y otros temas de interés. Este,
que en términos de discursos y narrativas cualitativas, con temáticas, con posicionamientos ideológicos, están más trabajados dentro de un amplio abanico que se llama el transhumanismo, que aunque su definición contemporánea arranca en 1957, es a partir de los 80s y 90s donde hay distintas ramas y posicionamientos con relación a la libertad individual para aprovechar la tecnología y modificarnos, lo cual podría, en la voz de algunos, implicar la segmentación social en élites con la capacidad económica o ciertos recursos que permiten expandir sus capacidades, mientras que otros no pueden hacerlo. Y están en ese sentido la respuesta de los transhumanistas inclusivos, que abordan la justicia social y la equidad, que hablan de permitir el acceso a esta transformación a la humanidad en su conjunto. Eh, y así es que los temas del transhumanismo en esta confluencia con el largoplacismo son muy variados, pero hay discusiones fascinantes con relación a la criogenia, ¿no? Para poner nuestro cuerpo en hibernación y después ser resucitados. Está esta discusión de digitalizar nuestra mente para subirla a alguna especie de nube y después hacer el download de nuestra mente o conciencia en alguna otra entidad. Eh, Hay muchísimos otros temas bastante interesantes como la vida no basada en carbono y la posbiología también como otra posibilidad. Pero bueno, este es, digamos, solo como un marco para ir observando eh, como varios filósofos, pensadores y escritores de ciencia ficción han recreado estos imaginarios de, de largo plazo y pues compartirles algunos ejemplos de cómo artistas alrededor del mundo se han esforzado en acercar esta experiencia de largo plazo a cualquiera de nosotros y distintos ciudadanos. Hay muchos trabajos en una exploración en el último año. Me parece interesante destacar estos 8 por la manera en la que gradualmente van escalando la experiencia de largo plazo desde el artista y un espectador individual, como en el caso de una pintura o que está en una galería, a obras de arte que van involucrando colectivos y de allí a obras de arte que van involucrando políticos, a obras de arte que van involucrando ingenieros, a obras de arte que van involucrando inventar nuevas organizaciones, nuevas figuras legales. Y ese escalamiento puede verse en estos ejemplos. Mm, Vamos a ver si en unos 5 minutos puedo hacer un rápido recorrido para mostrarles el trabajo de On Kawara, un pintor que decidió plasmar sobre lienzos de color homogéneo una fecha específica que iniciaba en el 998.031 antes de Cristo y que terminan en el año 100.197. Esto implicó generar 20 volúmenes con eh, lienzos de poco más de 1 millón de años. Seguro él tuvo una buena sensación de lo que implicaba esta exploración de tiempos de largo plazo, y aquellos que tienen la paciencia de recorrer estos 20 volúmenes, seguramente podrán tener una vivencia de, de estas escalas. Pero pasando de las experiencias del artista y un espectador, podemos compartir la iniciativa de Peter Dean y Michael Ogden, que inspirados en carteles emblemáticos del siglo pasado, decidieron diseñar un cartel para citar a una fiesta dentro de 250 años, ya tiene fecha y hora,
Este, algunos esperan llegar porque ya están criogenizados, otros no, pero están comprando este póster, este cartel tiene un precio y tiene un código que impide que se clone, que se replique en el mercado negro y es una buena herencia. Así es que esta es una invitación que se extiende a un público más amplio y a una generación a la cual le podemos heredar algo. Involucró pensar en los mecanismos para garantizar su originalidad, que no se clone, etcétera, etcétera. Y es una siguiente experiencia. Luego tenemos una película que no vamos a poder ver pronto. Se llama 100 años, es un guión de John Malkovich, un actor muy famoso. Tenemos ahí su reparto, pero está guardada. El guión, la banda sonora se mantiene bajo secreto. Nadie más que sus realizadores la conocen. Está en una especie de caja fuerte blindada a prueba de balas de alto impacto y cuenta con un mecanismo para abrirse automáticamente el día de su estreno. Así es que a ver si nos la cuentan después de que nos criogenicen. Eh, Tenemos a un compositor que se llama John Cage, que se le ocurrió componer una pieza para un órgano medieval. El órgano, esta pieza tiene notas y acordes que pueden durar varios meses o algunos acordes algunos años. Tiene una duración total de 639 años. Así es que ya empezó, arrancó con un silencio de 17 meses y a partir de allí están colocando costales de arena sobre los pedales para retirarlos meses después o años después y así se está ejecutando. Así que si un día andan por Alemania pueden escuchar, quedarse a escuchar un día algún acorde o eh, si se documentan bien, escuchar el momento en que hay un cambio de acorde. Estos cambios de notas están grabados, se, se pueden escuchar por internet, solo por si tienen curiosidad de ver cuándo después de varios años cambió un acorde. En este mismo sentido, hay otras obras más sofisticadas, como un concierto de cuencos tibetanos, eh, que comenzó a ser ejecutado en el cambio del milenio, pero que va a terminar en el 2999. Hay una serie de cuencos en círculos concéntricos, en radios de varios metros o unas pocas decenas de metros, en donde la inspiración vino de observar el movimiento planetario y cómo los planetas externos, ¿no? Como Urano, Neptuno, Plutón, que tardan décadas y décadas en revolucionar y que difícilmente vuelven a encontrar alineaciones que los astrónomos celebran, pueden ayudar a pensar cómo los cuencos en sus alineaciones cuencoplanetarias emiten sonidos. Pero la idea aquí es que desarrollaron un algoritmo para que los cuencos, al ser tocados, no repitan el mismo patrón. Y eso a lo mejor Iván después lo puede comentar más, porque es un algoritmo de computación que está invitando a muchos músicos a pensar música de futuros con algoritmos que generan combinaciones irrepetibles. Y es eh, otro ejemplo que eh, puede ser escuchado tanto en Londres, en un faro eh, en donde se está interpretando en vivo, como tiene su cuenta de podcast en Spotify, canales de YouTube. Así es que sí podríamos darle cierto eh, seguimiento. Tenemos algo que involucra a una comunidad, a un grupo de empresas que invirtieron para donar bloques y construir
pirámide es una iniciativa de Manfred Laber, este alemán que se propuso armar una pirámide con 120 bloques, cuya se coloca un bloque cada 10 años, así es que podemos, sí, alcanzar a anotar en nuestro calendario, colocar 2 o 3 y comentar a nuestros hijos o dejar por ahí escrito que va, va a terminar en el año 3183. Y para ir cerrando con broche de oro en términos de cómo una obra de arte de largo plazo puede impactar a una comunidad o la naturaleza, eh, tenemos aquí ya dos ejemplos para cerrar. Uno es una idea de Cathy Patterson, una escocesa que convenció a una curadora noruega de la Biblioteca Pública de Oslo de pensar en armar un libro cada año a partir de una narrativa de un escritor famoso de ciencia ficción que es convocado y se le da un año para escribir, puede ser algo de un capítulo, un libro, un volumen, de cualquier extensión y de cualquier naturaleza, porque ese escritor famoso va a decidir qué aborda, qué le inspira esto, lo va a escribir en secreto, al cabo de un año lo va a entregar al comité, y se va a almacenar un libro cada año a lo largo de 100 años en una sala especial en la biblioteca que les puedo mostrar aquí, que está hecha con madera, con líneas horizontales que emulan los anillos de un árbol, que fue la fuente de inspiración para armar un libro con un capítulo o un componente por año, este, que nadie puede leer hasta que se publique dentro de 100 años y sí, impresión implicó comenzar a sembrar un bosque con 1000 árboles en donde participó la comunidad. Así es que para la impresión del libro, pues toda la comunidad participó en el sembrado. Primero, en conseguir que el gobierno local donara el bosque. Así que se involucró y dio los permisos para este uso. Eh, está el involucramiento de la comunidad, de una red de escritores de ciencia ficción famosos, la biblioteca y eh, pues ellos cuentan que pensar en las figuras asociativas para que estos comités heredara esta responsabilidad y garantizara la persistencia de este objetivo y esta misión implicó eh, pensar nuevos tipos de contratos y nuevas formas de organización. Así es que en el plano de lo legal, por primera vez, hay un nuevo formato de un tipo de organización social para cobijar obras de esta naturaleza. Y algo más fuerte está pasando con un reloj que tiene planeada una duración de 10,000 años. Que surgió como una propuesta para recuperar el optimismo de que la humanidad va a sobrevivir a las amenazas del cambio climático, las amenazas nucleares vigentes, en un momento en el que Danny Hillis sentía que teníamos una especie de mezcla entre aceleracionismo y cortoplacismo. Eh, este el compromiso por pensar en un reloj que dure 10,000 años tiene un nivel de sofisticación técnica que llevó a estimar su costo en cerca de los 42 millones de dólares. La iniciativa se hizo famosa y una mañana Danny Hillis recibió una llamada de Jeff Bezos diciendo que le gustaba la idea, que sonaba interesante, que compartía ese espíritu y Jeff Bezos le financió el reloj y de ahí comenzó un esfuerzo primero por diseñar una organización pensada en el largo plazo que le diera respaldo al proyecto,
lo administrara, convocar a ingenieros que diseñaran nuevas aleaciones, porque las aleaciones con las cuales construimos los puentes, las presas y estas obras de ingeniería que les comento, no tienen estimada una vida útil de 10,000 años. Así es que dice que tiene ingenieros innovando para garantizar materiales que garanticen su funcionamiento, que resistan cambios de temperatura, temblores, este, que tenga la independencia suficiente por si una pandemia evita el mantenimiento humano, se alimenta de fuentes de energía renovable, se sincroniza con los rayos del sol, de manera que cualquier desperfecto mecánico es reajustable con, con la salida y puesta del sol y pudo encontrar una montaña distante en el oeste de Texas, en donde por cuestiones del destino, mientras exploraba la caverna, encontraron un foso súper profundo, ¿no? Un tiro vertical, y dijo, este es el lugar perfecto porque he estado buscando un lugar a prueba de temblores, inundaciones, lejos del vandalismo del hombre, de alguna ambición curiosa, y vamos a construirlo allí. Eh, Se inició cerca del 1996, hacia el 2000 arrancó un prototipo que mostré en una imagen previa, y en las entrevistas más recientes dice que está a punto de terminarlo. Pues luego de este rapidísimo recorrido por algunos formatos artísticos que involucran comunidades, nuevas prácticas, rituales, ingenieros y experiencias de innovación, no me queda más que cerrar con esta observación de que mientras astrónomos y sacerdotes antiguos fueron estos intermediarios eh, entre nuestras microescalas y las macroescalas cósmicas. Los artistas hoy en día están experimentando para reconectarnos con estos tiempos más amplios, con estas escalas que yo denomino arquetípicas, porque parece un ir y venir, aunque a veces se nos desdibujan. Interesante en estos tiempos de desesperanza, ¿no? De discursos de crisis climática o bélica, y abre para mí una agenda de investigación para reconectar el pensamiento filosófico largoplacista y su ética con estas expresiones artísticas y su impacto en las políticas públicas y el institucionalismo, porque, como vieron, implica rediseño de prácticas, tradiciones, formas de pensar, políticas públicas, modos de financiarlo, formatos, etcétera, eh, que es sería bastante interesante eh, trabajar para ver de qué manera eh, estas experimentaciones artísticas nos están ayudando a tener experiencias y otro sentido del tiempo, de tiempos más lentos, de esperanza, de porvenir, en épocas en donde pareciera que se acortan, ¿no? Nuestras metas y nuestras ambiciones. Así es que quería cerrar con esta reflexión para proseguir con el seminario de hoy, probablemente escuchar algún comentario, pregunta y dejarlo hasta aquí. Así es que, pues muchas gracias. Ujú. Claro que sí. Sí, ya puede cerrar la cierre. Adelante. Ujú. Sí, dame cerrar acá. Aquí. ¿No? Ujú.
¿Estamos? Ok, le pongo ampliar acá. ¿Dónde está aquí el botoncito? ¿El rojito o el verde? Es este, ¿verdad? Ahí estamos, Pero ¿no? minimizar las, Sí. el video, ¿no? Aquí, déjame. Va a ser de allá. ¿Qué le hago? Ah, aquí que No, eso. Ya. ok. Ah, pero no sé por qué no sale. No creo que es. Aquí no. Ya lo dejamos. ¿Sí? Pues si quieres empezar. Sí, claro. Quiero déjame quitar el video para Sí. que. Ok, bueno, vamos a empezar, ¿no? A ver, esta es interesante porque no nos pusimos de acuerdo y creo que van a dialogar muy bien los temas, porque es totalmente el otro extremo, o sea, lo que podría llamarse prototipado hiper rápido o vertiginoso, o sea, la capacidad de hacer cosas a unos niveles tan veloces que ya empieza a ser un problema en cómo podemos llegar a implementar y pensar las cosas hoy en día con el avance tecnológico, especialmente con el tema de programación con lenguaje natural, o sea, con el habla como mecanismo de diseño, ¿no? Y bueno, esta es una plática que está un poco orientada a pensar cuáles son esas destrezas que tenemos que formar en estudiantes que lo que hoy estamos enseñando y que todavía está en una fase como de experimentación, va a ser algo muy normalizado en unos 5 o 10 años, ¿no? De manera que un estudiante que sale a hacer arte quizás en 2 3 años, en 5 o 6 va a estar en posiciones de gestión y poder y en unos 15 será director de museo. Y en ese momento, cuando el alumno que formamos ahora esté en esa posición, va a decidir qué sucede realmente con las políticas públicas, con la cultura, etcétera, ¿no? Y para eso creo que habría que prepararlo, ¿no? Entonces, eh, quiero empezar con esta frase que creo que define un poco lo que voy a hablar, el resto de la plática, y es una frase del siglo XIX, o sea, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿no? Y creo que todo el tema de inteligencia artificial generativa está abriendo una oportunidad donde el énfasis, más que en lo técnico, está en las humanidades, en la capacidad de describir y de nombrar el mundo, ¿no? Eh, la primera idea que está en el título es una idea conocida por muchos, o sea, el pensamiento heurístico es esta capacidad que tenemos de dar solución a un problema, quizás no la mejor, pero al menos la más rápida y la más eficiente en el tiempo que tenemos, y tiene mucho que ver con la intuición, ¿no? Con decir, creo que va por ahí la cosa, sin racionalizarlo tanto, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos estas tres componentes que vienen con la palabra cultura, o sea, es algo que formamos, cultura visual, cultura sonora y cultura del lenguaje, que tiene que ver con cómo comprendemos eh, la incidencia en la memoria, en los valores de la imagen, ¿no? O sea, estudios críticos, ¿no? O cómo nos relacionamos a nivel práctico de manera afectiva con el proceso de la escucha, ¿no? O cómo eh, comprendemos la complejidad de cómo definimos, describimos y nombramos el mundo, ¿no? Y creo que estas tres cosas que tienen más que ver no con la cuestión práctica de cómo se implementa técnicamente algo, sino cómo hablamos de las cosas, cómo las entendemos, ¿no? Se están volviendo una gran oportunidad con todo el tema de inteligencia artificial en el mundo del diseño, la arquitectura y el arte, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos como otro de los nodos de este diagrama, digamos, de tensiones, de polos, ¿no? Tenemos a la inteligencia artificial generativa, que no es necesariamente inteligencia artificial, sino la capacidad de crear textos, imágenes y sonidos, ¿no? Y voy a modificar un poco este slide
para cambiar la palabra crear por imaginar y enfatizar el tema del lenguaje natural, ¿no? Y cuando hablo de imaginar, me refiero a que en la producción de arte estamos hablando más de imaginación artificial, más de creación, porque crear, uno puede crear un ensayo o puede crear la síntesis del mapeo de un tema, son temas prácticos, técnicos, que tienen una utilidad práctica, ¿no? Muy clara. Sin embargo, el tema de trabajar con las emociones, con la expresión, tiene más que ver con la imaginación, ¿no? O al menos en su sentido más puro, más directo, ¿no? Y la imaginación artificial quizás es de las cosas que más nos asusta. Esa tensión que hay si vamos a ser sustituidos o no, ¿no? Por máquinas que crean cosas, ¿no? Pues ahí hay un tema que produce discusiones acaloradas, ¿no? Y personas que están en contra y a favor, ¿no? De todo este devenir de la inteligencia artificial en los últimos 10 años, ¿no? ¿Sí? Y esto nos lleva a un tema que es un tema intrínseco en el arte, que es la diferencia entre verosimilitud y verdad, ¿no? O sea, el arte, eh, al menos desde el enfoque que a mí me gusta, eh, tiene más que ver con la capacidad de parecer real, más que con la verdad, en el sentido técnico de la palabra, ¿no? Y me gusta mucho esta frase, que es una frase quizás ya un poco canónica, ¿no? Que es lo opuesto de lo bello no es lo feo, es lo falso, ¿no? Es la capacidad que tenemos de cuando no le creemos algo, cuando no creemos que un personaje en una película tuvo razones suficientes para matar a alguien, es un personaje mal diseñado, ¿no? Cuando no vemos sentido en una composición, aunque sea abstracta, hay relaciones sensoriales, perceptivas, en las tensiones del espacio que no producen sentido, que no nos parece que hay intencionalidad detrás, ¿no? O sea, esa capacidad ese tema de la falsedad, ¿no? Tiene más que ver con la noción de belleza que el tema de lo feo, en cierto sentido, ¿no? Y por otro lado, como mismo estaba hablando del tema de imaginación artificial, en la frase previa, marqué el lenguaje natural, ¿ok? O sea, estamos llegando a un momento de la historia de la relación con las máquinas, en las que ha habido todo un desarrollo de cómputo afectivo, de percepción de la realidad desde el lenguaje y otro tipo de sensores, ¿no? ¿Sí? Y de la capacidad incluso de entender intencionalidades muy sutiles, complejas, como la gestualidad humana, etcétera, ¿no? Que más allá de la versión pop, ¿no? Que utilizan las revistas de difusión popular para meternos miedo si va a ser la próxima evolución de la humanidad o no, la verdad es que, y más adelante vamos a ver, ¿no? Yo creo que es la nueva evolución de las interfaces de usuarios, de cómo comunicamos a las máquinas lo que queremos que suceda, ¿no? Definitivamente el tema de la inteligencia artificial, no es posible eh, mm, interpretar o crear cosas a partir del análisis puro del lenguaje. O sea, cuando una persona escribe sobre su experiencia en la cárcel, escribe desde el lugar del dolor, ¿no? No es un estudio estadístico de cuántas personas hay, ¿no? En una cárcel. ¿Me explico? O sea, es muy difícil comunicar ese tipo de sensaciones sin haber tenido la experiencia. Y la experiencia es algo mucho más complejo, porque tiene que ver con los músculos, con el cuerpo, con la temperatura. No es nada más un tema de datos, ¿no? Y bueno, el tema del lenguaje natural eh, tiene su contraparte, ¿sí? Sí, adelante. Tiene su contraparte, que son los lenguajes formales. O sea, hasta ahora le hemos dado órdenes a las máquinas con lenguajes formales, JavaScript, C++, Java, etcétera, todos estos lenguajes que son lenguajes sin ambigüedad, o sea, son lenguajes unívocos. Una misma construcción literaria produce siempre un mismo resultado, ¿no? Y los lenguajes naturales eh, son menos previsibles y mucho más ambiguos. O sea, yo podría decir la frase hace frío en esta sala y esa frase puede tener múltiples interpretaciones. Alguien podría pensar
¿Quieres que le baje al termostato? Otra persona podría interpretar, Iván, ¿quieres que traiga un abrigo? Te preste un abrigo. O sea, habría muchas maneras de interpretar una misma frase, cosa que en los lenguajes formales no pasa. Los lenguajes formales, que es la programación, que es la codificación, eh, eh, tienen un nivel de previsibilidad altísimo. O sea, cuando digo algo, sé exactamente lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tema de poder instruir máquinas con lenguajes naturales, se abre un mar de posibilidades donde de alguna manera se pierde la eficiencia que teníamos antes con los lenguajes formales, ¿no? Pero se ganan otras cosas. Y vamos a ver ahora qué se gana con eso, ¿no? Ok. Cuando hablamos de lenguaje, cuando hablamos de lenguajes formales, que son los lenguajes de programación que hemos conocido en los últimos 80 años, son lenguajes que son ejecutables per se. De hecho, cuando uno termina el programa y le dice correr, por eso se le llaman ejecutables, ¿no? Tienen la capacidad de ejecutar. Los lenguajes naturales no son accionables o ejecutables per se. Sin embargo, ahora los humanos creemos que sí, ¿no? Que podemos describir el mundo y esa descripción se vuelve ejecutable. Que podemos decir que exista fuego y el fuego sucede, ¿no? Que podemos decir que se apague la luz y la luz se apaga. No el código C42 que sabemos que un ingeniero sabe que significa apagar la luz, ¿me explico? ¿No? O sea, hay ambigüedad, pero una ambigüedad que es capaz de hacer que suceda. Y esa capacidad de hacer de un saber, de que algo que es descrito y hace que la realidad cambie, que lo hemos experimentado los humanos, pero hemos vivido con la frustración de que a veces sí pasa y a veces no, ¿no? Yo podría decirle a alguien, una frase accionable es, vayamos a cenar, y esa frase puede conducir a la cena o no, ¿sí? Hay la voluntad de la otra persona y podría ser accionable o no, pero cuando se lo decimos a una máquina, resulta que ahora sí es accionable, especialmente en entornos digitales, ¿no? Y eso se vuelve fascinante porque tenemos que echar mano, y vamos a ver ahora, de herramientas donde el lenguaje natural sí se vuelve accionable. Y vamos a ver dónde sí es accionable y ya lo habíamos probado antes del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y como el contexto de aplicación es, eh, como el contexto de aplicación es la creación artística, ¿sí? O sea, estamos hablando de manifestaciones que se expresan en lo visual, en lo sonoro, en lo cinematográfico, en lo interactivo, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver cómo esto eh, se va a volver una herramienta, hay una mancha aquí, no, ah, eh, cómo se vuelve una herramienta más y cómo a nivel pedagógico vamos a tener que tomar muy en cuenta, ¿no? Vamos a tener que tomar muy en cuenta que los flujos de trabajo, que ahora son experimentales, realmente van a ser la norma, ¿sí? Hasta ahora, cuando los procesos digitales que teníamos se basaban en dos tipos de metodologías. O las interfaces gráficas, o sea, la metáfora de una mesa, donde ordenamos, señalamos, corremos, conectamos, diagramamos. La motricidad, ¿no? Es la que producía un resultado, ¿no? O lo pedíamos de forma verbal, que es la codificación. Programábamos las compus o utilizábamos metáforas gráficas para decirle qué hacer, ¿sí? Y resulta que ahora entra un tercer jugador, ¿sí? Pues ahora tenemos la metáfora de un escritorio, donde apuntamos, señalamos, movemos, etcétera, parametrizamos en un formulario. Tenemos también la manera escrita de decirlo, podemos codificar, ¿no? Una máquina. Y además ahora podemos conversar de forma natural con ella, ¿no? Y esta que es la postura de los que como yo, digamos, no se asusta con el tema de la AI, ¿no? O sea, que no cree que sea un tema eh, que ya, digo, los humanos la estamos haciendo bastante mal en muchas cosas. Seguramente nos vamos a reponer de esto en algún momento.
¿no? Pero no creo realmente que sean las máquinas. Si algo va mal, va a ser porque lo hicimos mal nosotros, ¿no? Las máquinas son herramientas, y, ¿no? Pero bueno, en la manera en cómo diseñábamos, hacíamos arte, arquitectura, entra un tercer jugador, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y eh, que, como les mencionaba, más allá de un sustituto del humano, es una interfaz más para poder dar orden, ¿no? Y aquí vamos un poco a ver esto cómo opera realmente, ¿no? O sea, traigo un par de ejemplos, ¿no? Donde eh, vamos a ver competencias que yo creo que son importantes que formemos en nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Ok? Para poder realmente darle órdenes a las computadoras con lenguaje natural, ¿ok? Eh, la primera cosa es que se vuelve ahora más importante que nunca las competencias lingüísticas, o sea, la capacidad de no poner comas donde no van, ¿no? De jerarquizar textos, de saber lo que es esencial de lo que es periférico en la redacción, se vuelve una herramienta crucial cuando hacemos un prompt, cuando programamos, cuando creamos una descripción escrita para que la máquina haga algo, ¿no? Y eh, en este caso hay una manera como muy concreta de probarlo, vamos a ver, ¿no? Cómo eh, escribir de forma lúcida, correcta, tener muchas más palabras para describir cosas, se vuelve una gran ventaja, más allá del entorno profesional del que estamos hablando, ¿sí? Luego tenemos el tema de términos y metodologías profesionales. O sea, se vuelve más importante que nunca poder hablar de planos cinematográficos, si hablamos de la imagen, ¿no? De encuadres, de ángulo cenital de la cámara, o sea, cosas que si queremos realmente que suceda con la menor ambigüedad posible, resulta que saber ahora más lenguaje cinematográfico se vuelve mucho más importante que antes, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado, tenemos el tema de la cultura visual y sonora. O sea, ¿por qué yo sé que lo que me está proponiendo una máquina no es un lugar común? O sea, ¿por qué yo eh, puedo no ser ingenuo para creer que lo que me está proponiendo es un hallazgo y es una pieza increíble, cuando en realidad es algo que a lo mejor es un súper cliché que tiene 20 años de haber sido, preguntas artísticas que tienen 20 años de haber sido formuladas, y que si tú no tienes recursos, ¿no? En teoría crítica del arte, etcétera, para poder decir esto sí y esto no, estás trabajando un poco a ciegas, ¿no? De manera que ahora la cultura artística, la capacidad de tener un lenguaje profesional con vasto léxico y la capacidad de tener destrezas lingüísticas de la escritura se vuelven cruciales si queremos realmente ser profesionales que estén sacándole un montón de partido a lo que está sucediendo hoy en día en las plataformas técnicas, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver acá, por ejemplo, esto es una instrucción, ¿no? Un prompt, donde primero dice genera una toma aérea amplia, está por allá tapándolo algo, pero bueno, dice vista de pájaro, luego hay una descripción de la escena, y luego hay elementos de cómo comunicaría un profesional de las artes visuales a otro, ¿sí? Y aquí me refiero a cómo comunicas algo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, oye, quiero una imagen cool, ¿no? Con esa vaguedad, cool puede significar algo tan diferente para cada uno de nosotros que no sirve de nada. Yo puedo decir quiero una imagen simétrica, ¿no? O quiero una imagen con mucho espacio blanco del lado derecho. Son cosas como comprobables, claras, concretas, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un par de descripciones sobre una escena que yo me inventé de unos chicos jugando en una azotea de La Habana Vieja, ¿no? Eh, que conduce a una imagen como esta, ¿no? O sea, yo quería que la imagen fuera en diagonal, porque quería producir una sensación mucho más coreográfica y menos estable de la imagen, ¿no? Que no fuera simétrico, que el centro de atención no estuviera exactamente en el centro, ¿no? Que tuviera una gama de colores con tendencia al rojo y a los oscuros, y
La verdad es que en este ejercicio, que es un ejercicio de postfotografía, de fotografía a través del lenguaje, ¿no? Sin necesidad de cámaras, lentes, etcétera, ¿no? Termina aproximándome a algo que era muy parecido a lo que yo imaginé, a lo que yo hubiera tomado si yo hubiera tenido la cámara en la mano. Y todo lo hice con lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si yo cambiara ahora y le dijera, quiero que la armonía de color sea de complementarios, azules y amarillos, obviamente tengo que tener léxico de teoría del color para eso, ¿no? Y entonces la misma imagen trabaja una armonía de complementarios, de colores opuestos en el ciclo cromático, gracias a que la precisión con la que está descrito te lleva a algo que se parece bastante, ¿no? A lo que imaginas, ¿no? Obviamente, si no te tomas el tiempo de atender a tu clase de teoría del color, ¿no? Si no redactas con solidez, ¿no? Si no te involucras en toda la cultura del lenguaje de la cámara, si no tienes todo ese background, tu capacidad de llegar y pedir con lenguaje natural algo es mínima. De hecho, en talleres que hemos hecho para involucrar a profesionales que vienen o de la arquitectura o de la historia del arte, es fascinante cómo le das a un arquitecto una herramienta que tiene todo el léxico de cómo se comunican entre ellos, y cuando escribe empiezan a salir unas cosas increíbles porque realmente tienen las palabras exactas para saber qué pedir, ¿no? Eh, Personas que vienen de otras áreas, ¿no? Obviamente si les dice, ok, diseño una casa de forma verbal, y es muy evidente, ¿no? La diferencia en resultados en estas destrezas, donde ahora, eh, digamos que lo técnico no se vuelve tan importante, y la capacidad o los criterios, la profundidad de los criterios que tienes para describir se vuelven importantísimos, ¿no? Y claro, esto va más allá de que nos guste o no, esto llegó para quedarse. O sea, es algo que nuestros estudiantes en algún momento ya no, ni siquiera va a ser alternativas. Tendrán que trabajar con este tipo de entorno, ¿no? ¿Ok? Esta es una frase que me gusta mucho de Guillermo del Toro, que en realidad casi te lo diría cualquier profesor de guión, ¿no? Cuando uno escribe un guión, uno tiene que escribir cosas que sean comprobables con la cámara, ¿no? Una frase como el niño está aburrido no me dice nada. El niño bosteza es una frase evidentemente testimoniable con una cámara, ¿no? Y es una manera de decir que está aburrido, ¿me explico? ¿Sí? De manera que resulta que una muy buena clase de guión es quizá una de las mejores herramientas para programar imagen con lenguaje natural, porque estás escribiendo cosas que son comprobables visualmente, que no son juicios de valores, que no son, ¿no? ¿No? No es decir, de hecho él pone un ejemplo en esta charla, eh, llegó aturdido por su pasado, eso no dice nada, ¿no? ¿Sí? O sea, llegó temblando, bueno, eso sí dice algo, ¿no? Sí. Tomó el picaporte y no supo, no pudo poner la llave en la puerta. Eso sí es visualmente comprobable, ¿no? Si se fijan en este texto, parece un guión, o sea, habla de la escena, dice que estaban haciendo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es un juicio de valor. Y evidentemente, obviamente estamos aquí en el área de la generación de imagen, ¿no? O sea, la generación de sonido es otra, la generación literaria serían otras. Las habilidades habría que ver dependiendo del contexto de uso que se le esté dando, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto eh, funciona en los dos niveles, cuando trabajamos con lenguajes naturales, ¿no? Tenemos por un lado la etapa en la que le formulamos, en la que pedimos, y luego viene una etapa que ahora es extremadamente importante, que es la etapa en la que tú eres curador de inteligencia artificial. O sea, hay un concepto, o sea, hasta ahora estábamos hablando de prototipado rápido, de que se podían hacer rápidas las cosas con tecnología, y entramos en un área de prototipado relámpago, ultra rápido. O sea, la capacidad de producción es enorme, ¿no? Si yo vengo acá y voy a saltarme aquí tantito,
y vengo a la cantidad de imágenes que me generó el mismo, el mismo prompt, ¿no? ¿Sí? De los chicos jugando ajedrez en La Habana, ¿no? En una azotea de La Habana Vieja, ¿no? Eh, la verdad es que formas de decir, por ejemplo, esta imagen tiene más valores de composición que esta, ¿sí? Por las diagonales que tiene, por el manejo de la luz, etcétera, ¿no? Por las relaciones, las tensiones con el borde, ¿no? Tiene que ver con el juicio rápido que uno puede hacer, ¿no? Ante esa enorme cantidad, déjame ver a andar acá, ¿no? Eh, de soluciones que puedo tener en segundos, ¿no? Y por eso digo, es interesante porque en realidad es el contraste entre ese pensamiento de largo plazo de que planteas, que es tan humano, ¿no? Con esta obsesión eh, que la verdad es que no sé si se detendrá alguna vez, ¿no? De cómo podemos llegar a soluciones, a prototipar, a pensar, a hacer, ¿no? Soluciones de una manera tan vertiginosa que resulta que la heurística se vuelve ahora más importante que nunca. La capacidad de decidir ante esa inflación de cosas tan rápidas que puedo llegar a tener o a hacer, ¿no? Y claro, una curaduría crítica implica que quien tenga más bagaje cultural, quien ha experimentado más, ¿no? Todas estas cosas podrían realmente sacar mucho más partido, ¿no? Y navegar esta sobreabundancia, ¿no? De la que estamos ahora, ¿no? A nivel, ¿no? Ok, estos tres conceptos eh, son conceptos que me gusta porque, a ver, cuando estamos incorporando nuevo conocimiento, ¿no? Eh, aspiramos, o sea, una cosa es estar informado de algo, saber que algo existe o se puede hacer, y otra cosa es ya incorporarlo como automatismo, que es cuando ya te profesionalizas, digamos. Es como aprender a tocar un instrumento, hacer una foto. Una cosa es tomar un taller de fotografía y saber los valores del encuadre, y otra cosa es la intuición para observar espacios negativos, observar bordes a través del visor. Eso solamente se logra cuando se encarna, ¿sí? O sea, no es posible porque lo sabes que ya lo tienes, ¿no? Y ese conocimiento encarnado o esa intuición informada, el concepto de intuición informada es de John Christopher Young, que es un diseñador, es un libro de los 90, ¿no? ¿No? Que es, llénate de información, déjala descansar y deja que tu mente después produzca, ¿no? ¿Ok? Pero todos son conceptos que tienen que ver con el momento en el que prácticamente ya ni lo piensas, lo intuyes. ¿Me explico? Es la diferencia entre un gran fotógrafo, un gran cineasta, que hay intuiciones que te dicen la cámara va aquí, ¿no? O sea, hay algo ¿no? Y claro, esto eh, hay una especie de contras, digamos, de, eh, de contrasentido. Hay algo que entra aquí como en cortocircuito, porque resulta que ahora podemos hacer cosas más fáciles que nunca, pero para que las cosas se vuelvan intuición, el camino de lo fácil no es el mejor aliado. Hay un concepto en pedagogía que es esfuerzo formativo del aprendizaje, que es constructive struggle, no, bueno, la palabra se me complica un poco, ¿no? Mencionarla, pero es que es realmente el cerebro privilegia lo que cree, lo que le toma más energía y por tanto cree que debe guardarse, ¿sí? O sea, cuando algo es muy fácil, entra en un área a nivel neurológico que está como ahí para soltarlo después, ¿sí? Por eso cuando algo te toma más trabajo, nuestras redes neuronales se vuelven más sólidas, ¿sí? De manera que aprender color o aprender para encarnar buenas capacidades fotográficas, o sea, el sentir la presión del lente cuando enfocas, todas estas cosas que son mecánicas, producen, hacen que ese conocimiento sea más permanente en nosotros, aunque después lo podamos escribir con lenguaje natural. De manera que el proceso formativo
quizás el mejor aliado no es el prototipado ultra rápido, sino es justamente lo contrario. Y gracias a eso después vas a tener grandes beneficios para el otro. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, habría que separar entre la profesionalización, que es la capacidad de dar soluciones rápidas a las cosas, y la formación. Tendríamos que tener eso como en dos lugares bien diferentes, donde en un caso el esfuerzo se vuelve más valioso y en el otro la facilidad se vuelve más valiosa. Y las dos cumplen su papel. No se excluyen. ¿Me explico? Trabajan juntas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto implica que, bueno, mi primera hipótesis es, aunque tenemos que prepararnos para el prototipado vertiginoso ultra rápido, tenemos que entender que el proceso de memoria celular, de volver cárnico un conocimiento, es un proceso más lento y repetitivo, ¿no? A pesar de que el otro sea extremadamente rápido, ¿sí? Y no podríamos entrar en la trampa. ¿No? Y además, y no podríamos caer en la trampa de que porque algo surge, con solo pedirlo, ya lo estamos incorporando. ¿Me explico? ¿Sí? Esto además, y esta es la hipótesis 2, tiene, a nivel pedagógico, tiene un valor enorme porque es la primera vez que podemos comprobar si el cuerpo de ideas que estamos enseñando activa realmente algo. ¿Sí? O sea, tenemos la capacidad de decir, descríbelo y veamos si el sentido común de la estadística del Big Data cree que como lo verbalizas, lo fraseas, sucede. ¿Sí? O sea, cuando describe una obra de arte, describe una imagen, y resulta que la subjetividad de si creemos que lo hiciste bien o no, resulta que hay un sentido común datificado, y si no te aproximas a una descripción lo más certera posible, ni siquiera sucede, ¿no? O sea, si quisiéramos decirle, vamos a crear imágenes que rescaten, que se inspiren en el cine negro norteamericano de los 20, ¿no? De alto contraste. Vamos a describirlo, a ver si realmente tenemos nuestras ideas, incorporaron el fraseo correcto para describir ese tipo de cine. Debería suceder si lo hacemos. De manera que tenemos ahora una herramienta para poder, que es el lenguaje natural ejecutable o accionable, para poder poner a prueba el cuerpo de las ideas que estamos mostrando, en el sentido más de crítico, digamos, ¿no? De estudios críticos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y ya un poco para concluir, creo que lo que viene en términos de interfase humano-máquina es la suma de interfaces gráficas, código creativo, inteligencia artificial generativa. O sea, creo que esa terna va a marcar el cómo realmente prototipamos, diseñamos, creamos en entornos digitales, ¿no? ¿Sí? Y esto además se pone cada vez más interesante porque hasta ahora la capacidad de toma de decisiones y de acción de la inteligencia artificial está más en el entorno digital, pero esto va a pasar también al entorno físico, ¿no? Y, y no es lo mismo conversar con una inteligencia artificial a crear un agente de inteligencia artificial que puede percibir la realidad y puede actuar sobre ella, que es un poco lo que está pasando ahora, eh, eh, más allá de la capacidad de pedir con texto cosas, ¿no? O sea, la capacidad de crear agentes, que es mucho más complejo que el tema de ella y solamente, digamos, ¿no? O sea, del mundo del diálogo, ¿no? Y bueno, ya para concluir, ¿no? Creo que se vuelve fundamental, ¿no? Generar como balances entre, creo que la obsesión que tuvimos en los últimos 10 años por lo técnico, ¿eh? Creo que ahora reclama un poco un balance, ¿no? Y desde mi punto de vista al menos hay como una oportunidad para las humanidades, ¿no? Y digamos, todo lo que tiene que ver con cómo realmente pensamos y opinamos el mundo y cómo esto ahora se vuelve una herramienta de producción también. Y bueno, eso lo hice rápido para poder tener ¿no? el tiempo, pero bueno, esto es a grandes rasgos, es más como una experiencia, una reflexión sobre mi experiencia en las piezas que yo siento en el rompecabezas como formadores que somos, que necesitamos reflexionar, ¿no?
en los programas para poder ofrecerles a ellos como la mejor formación posible. Bueno, gracias. Sí, ok, preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Marco Jasso de UAM Coajimalpa, a Iván Abreu de UAM Lerma, a todos quienes están en Zoom y aquí en esta sala isóptica. Abriríamos entonces una sesión de preguntas, comentarios para nuestros ponentes. ¿Alguien quiere empezar por sala Zoom o por la isóptica? Aquí, los presentes. Les presentes. Bueno, aquí tenemos un comentario del doctor Fernando Zamora. Excelente y muy interesante exposición. Marco Jasso, felicitaciones y gracias. Me deja muchas inquietudes e interrogantes. Y también de nuestro colega Fernando Zamora de la FAD. Para Iván, muy buena propuesta, Iván. Me deja preguntas y dudas sobre la calidad del lenguaje natural en la interacción con la IAG. Muchas gracias, Fernando, por tus comentarios. Sí, te puedes abrir tu micrófono, Fernando, te escuchamos. Ya, perdón, ya lo abrí, gracias. Bueno, voy a ser muy breve. Me gustaría hacer pues más que preguntas, una brevísima reflexión para ambos ponentes. En la presentación de Marco Jasso, pensaba yo justamente en estos lapsos del hinduismo, ¿no? Los yugas y demás. Y me gustaría saber la opinión de Marco sobre si para él en estas visiones largoplacistas, aclaro que yo no conocía prácticamente nada de todo lo que nos expuso, del nivel a que se ha llegado de especialización en el largoplacismo, si no hay un antropocentrismo muy fuerte. Creo que sí lo tocaste, si esta idea de que es para un futuro, para nuestro bienestar futuro. Hablaste del posthumanismo y eso ya aminora el antropocentrismo. Tengo muchas más preguntas y reflexiones, pero nada más esta quería plantearle a Marco. Y otra, no sé si la hago de una vez, Claudia, o primero que hable Marco. ¿Sí? Sumamos varias. Sí, por favor. ¿Yo voy? ¿Sigo? Sí, por Ok. favor. De lo que nos acaba de exponer Iván Abreu, igual me deja un montón de, pues, de emociones e inquietudes, sin ningún afán de, pues, de polémica, no. También me gustaría saber la opinión de Iván, y lo puse ahorita en el chat. Veo, y tú me dirás, Iván, si comprendí bien, que pones en el centro de la interacción con la, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial generativa, pones al lenguaje natural como el centro o como la habilidad básica. Claro, tú estás diciendo que se requiere una formación estricta, profesional, en cultura de la imagen, cultura visual, etc. ¿Sería o no una postura logocentrista? No lo sé, porque está la imaginación también. Y pensaba yo rápidamente en la ola de Hokusai, ¿no? Él la genera con su inteligencia natural. ¿Qué habrá pasado en él para generar esta pieza? En fin, son preguntas quizá muy vagas, muy imprecisas, pero
quería yo en primer lugar agradecerles a ambos y plantearles estas cuestiones, que son cuestiones que yo me hago a mí mismo, pero aprovecho para saber su punto de vista. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Quién quiere empezar? ¿Marco? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta, por la escucha atenta. Sí, me parece que como estas visiones largoplacistas están siendo fomentadas no solamente desde la filosofía, sino incluso también desde el ámbito empresarial, porque tenemos también grandes inversores y empresarios que simpatizan con narrativas de futuros relacionadas con la conquista del espacio, el viajar próximamente a Marte, eh, la modificación genética, etcétera, van permeando distintas líneas en donde estos futuros, no obstante ser de muy largo plazo, no son inmunes a valores, ya sea antropocentristas o incluso muy occidentales, o a un cortoplacismo disfrazado de largo placismo. Por ejemplo, el pensar de pronto en ciertas soluciones que tienen que ver con la modificación genética o la robótica, cuando esto implica redirigir recursos públicos para el financiamiento de ciertas áreas muy concretas de la ciencia y la tecnología, eh, me da la impresión de que no solamente reproducen muchas de ellas visiones antropocentristas, sino también alrededor de valores occidentales. La, por ejemplo, la sobreidentificación del ser humano con su cuerpo y en ese sentido identificar el bienestar con la extensión de las capacidades de un cuerpo físico o, o de sus sentidos, también siento que están reproduciendo estas visiones. Pero, como comentabas, hay discursos alternativos que invitan a trascender esta sobreidentificación con valores occidentales o antropocentristas para tratar de invocar desde una, desde lo que algunos filósofos llaman la ética más que humana o más allá de lo humano, donde la, desde la identificación con la naturaleza, otras especies, el cosmos, otras inteligencias, se invita a construir otras formas de conciencia, de interacción y de existencia, y que están abriendo un campo experimental para abonar a este nuevo territorio del post-humanismo, ¿no? Entonces, sí hay líneas allí también de posthumanismo crítico, ¿no? Trabajos como los de Donna Haraway y otros que dejan un territorio, una jungla de pensamiento de largo plazo bastante diversa y con dinámicas y polémicas muy interesantes. Gracias, gracias, Sí. Marco. Sí. Eh, Hola, Iván. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Eh, gracias. Mira, sí, entiendo definitivamente lo que llamas como logocentrista, o sea, el enfoque en la palabra, digamos, como no es la única herramienta, definitivamente es, digamos, la herramienta con la que sabemos sintetizar, ¿no? Y comunicarnos, pero tenemos otro montón de... Por eso un poco al final ponía esta como terna, ¿no? De elementos, ¿no? Para poder realmente implementar, especialmente en entornos digitales, ¿no? De todas maneras, yo soy de los que cree que la intencionalidad solamente sale de la vivencia humana, no del análisis racional de datos, ¿no? Eso es visualizar datos, pero no necesariamente es, o sea, digamos, la motivación que tienes para levantarte cada mañana y hacer algo viene de un lugar mucho más complejo que la estadística, ¿no?
Y en ese sentido no hay, y no creo que exista, a no ser que le demos carne a las máquinas, ¿no? O sea, el momento que las máquinas puedan sentir miedo, frío, ¿no? Todas estas cosas, ahí ya tendremos un gran problema. Pero mientras solamente sea que elaboran el mundo a través del fraseo de otros humanos, ¿no? Sigue siendo un tema más de un proceso metodológico para llegar a algo que nos asiste para crear cosas, pero no creo que, bueno, no sé si me fui por otro lado, respondí tu pregunta, pero Sí, sí, entiendo bien lo que planteas. No es únicamente el lenguaje natural, hay otras herramientas. Pero bueno, nos llevaría a una bonita reunión seguir conversando sobre esto. Te agradezco mucho la respuesta. gracias por tu pregunta. Gracias. Un gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí, Yunuen. La última pregunta es donde me queda una duda. Lo primero sería, en esta conclusión de procesos creativos digitales, en la que se propondría que existe o es necesaria una profesionalización teórica de las artes, ya no solo técnica, me pregunto qué pasaría si esto no ocurre a lo largo del tiempo, si esto no va a implicar en esa falta de conocimiento del lenguaje teórico de las artes, si eso no va a provocar que las producciones puedan derivar en una forma hegemónica de expresión visual. Y otra pregunta sería si, en caso de que esto sí ocurra, si esto implicará la formulación de un nuevo lenguaje para las artes, como ocurrió, por ejemplo, con la aparición de la fotografía sobre la pintura. Y otra pregunta que es más como una pregunta sobre su postura sobre esto es si considera que las máquinas están desprovistas de carga política en su construcción, en su hechura. Sobre todo esto porque creo que ha sido muy sonado, no me parece que en años muy recientes, pero sí muy sonado que hay algunos dispositivos que, por ejemplo, no reconocen ciertos tonos de piel, porque no reconocen tampoco ciertos tonos de voz, sobre todo lo que tiende a lo agudo, por ejemplo. Porque los asistentes virtuales solo tienen voces femeninas. Recientemente ya se empieza a integrar otro tipo de voces. No, pero si eso no implica una carga política, ¿cuál es su opinión sobre eso? A ver, la primera, recuérdame, era. Perdón, era si en caso de que no ocurra una profesionalización teórica de las artes. Ok, Si esto... sí, sí. Bueno, creo que de hecho, justamente lo que planteas es lo que dices es lo que sucede cuando no tienes esta formación. Lo que se generan son estas masas de obras normalizadas, donde el artista se vuelve demo de la tecnología y el valor del autor baja enormemente, ¿no? Porque estás nada más demostrando lo que se puede llegar a hacer, pero esa aproximación tan epidérmica o superficial hace que se generen enormes masas de obras estandarizadas donde ya no importa ni siquiera el autor, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado con mucha de la producción con AI, ¿no? Donde hay muchas alucinaciones, pero que se parecen muchas unas a otras, ¿no? ¿Sí? Y claro, torcer la tecnología para que tu voz pese más que el artificio técnico, ¿no? Más allá de este momento de fascinación por la sorpresa circense de que algo se puede hacer, ¿me explico? ¿No? Implica, que tienes un nivel de profundidad y que tienes algo que decir y que la herramienta está al servicio de eso. Entonces, cuando no tienes eso, lo que pasa es que termina siendo un demo de lo que se puede hacer con AI. Creo yo, más o menos, ¿no? Y bueno, recuérdame la dos, ¿cuál era? La segunda es si en caso de que esta profesionalización ocurra, si esto implicará una formación de un nuevo lenguaje visual. Pues mira, siempre ante un nuevo proceso hay la esperanza de un resultado nuevo. De hecho, cuando un proceso nuevo lleva a un lugar viejo, es un poco frustrante, ¿no? Es un poco frustrante modificar todo el aparato metodológico instrumental para llegar al mismo lugar, ¿no? ¿Okay? Que es donde estábamos parados antes, ¿no?
Entonces, probablemente sí, pero eso tiene más que ver con la inteligencia de cada artista y cómo estemos dispuestos también a, no sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando haces zonificación de datos, ¿no? Trabajas con y terminas haciendo trampa para que suene a jazz, ¿no? O suene a música para yoga, ¿no? En realidad no estás permitiendo que la data se exprese. Y probablemente tienes que aceptar que a lo mejor no te va a gustar lo que escuchas, ¿no? Un poco. O que hay una negociación entre reglas musicales, ¿no? Pero si termina llegando a algo con lo que podías llegar con el sax, con un piano, con no sé qué, eh, es como si, es como si lo hubiéramos cambiado todo para no obtener un beneficio claro de eso. Y siempre ante un nuevo proceso, al menos a mí, en lo personal, me interesa ver por qué el nuevo proceso me lleva a un nuevo lugar, ¿no? Y yo creo que eso está pasando de alguna manera, ¿no? A pesar de que eh, pues hay humanos que se sienten más cómodos con el mundo como se les dio y como es, y hay humanos que están más dispuestos a la aventura de probar cómo podría ser, ¿no? Y por supuesto que los primeros van a preferir que aunque le cambies todo, llegar al mismo lugar de antes y los otros no. Ahí ya entramos en un terreno mucho más complejo, ¿sí? Y tu tercera, que es sobre el tema político, definitivamente eh, eh, hay un montón de sesgos en los datos, en los tecnólogos que las hacen y en los que las usen. O sea, está plagado de sesgos en todos lados, ¿no? Y la única forma de realmente evadir un poco eso es aventurarse a abrir esa caja negra y es el camino más difícil porque competir con la cantidad de GPU, de máquinas de alto cómputo que tienen las corporaciones para crear sus modelos de lenguaje y cómo ellos le ponen sesgos para no perder clientes, porque su finalidad no somos nosotros, es producir plusvalía, ganancia, ¿no? Entonces ahí estamos en un gran problema porque yo cuando quiero ensuciar un poco la expresión de mi imagen, o quiero hablar de temas que son sensibles para mí porque vengo de Cuba, etcétera, me salen políticas de uso, no puedes, no sé qué, o palabras que son un poco fuertes, etcétera, ¿no? Y claro, para eso entonces está el camino open source, el camino del software libre y estas cosas, pero es el camino más difícil también, porque lo que tú puedes calcular con la GPU de tu maquinita gamer, ¿no? Es mucho menor a lo que puedes llegar a hacer con esas grandes infraestructuras corporativas. Pero sí, definitivamente está sesgadísimo todo eso, ¿no? Y hacerle, quebrar un poco, hacerle, hackear el sistema no está tan sencillo, ¿no? ¿Alguien más aquí de les presentes, no? ¿Quiere formular alguna pregunta o de nuestros colegas en la sala Zoom? ¿No? Bueno, a mí me gustaría comentar el trabajo de Marco, me parece muy interesante y en todo caso yo te interpelaría desde la filosofía, particularmente en la fenomenología, cuando pensamos en el futuro y el futuro, la fenomenología dirá no que no existe, pero es que nunca lo terminamos de alcanzar. Y en esta idea del largoplacismo me da la sensación, insisto, te interpelo desde la fenomenología, que cada día se vuelve un instante perpetuo. Se vuelve como un instante que se vuelve, que no solamente que se cumple el presente, sino que al mismo tiempo se vuelve un instante cumplido. Y en ese instante cumplido, ¿cómo me pregunto cómo se piensa el futuro si cuando nos presenten la premier de esa película que se estrenará en 100 años, ¿no será que el futuro se ha concluido? ¿No será que nunca hubo futuro y que más bien se volvió presente? ¿Qué dirías, Marco, de eso? Que digamos, el discurso del futuro como experiencia
consciente, vivencial, cotidiana, efectivamente está, digamos, trabajada desde el presente. Y creo que los futuristas, prospectivistas o pensadores del futuro de largo plazo no pierden de vista el significado que puede tener para el momento en el cual se vive y se recrea en nuestra imaginación y en nuestra narrativa. Creo que es una propuesta o una palanca o un espacio que se aprovecha para ayudarle a nuestra mente a salir de un marco de conciencia específico en el presente mismo. Cuando en nuestra cotidianidad y en nuestra rutina nos quedamos como atrapados en una forma de resolver un problema, en una manera concreta de relacionarnos en nuestra día a día, en metas de muy corto plazo que tenemos pensado, y le damos a la conciencia el juguete de un plazo más amplio y la invitación a intuitiva o racionalmente rearmarlo y repoblarlo con fragmentos de nuestra mente, de nuestro subconsciente. Es esta oportunidad de vivir en el presente, una recombinación de la conciencia misma. Entonces, creo que es algo como que no hay que tener, que no hay de perder de vista, que no ha sido como un intento por cosificarlo, como si fuera un territorio por poblar, por conquistar, por anticipar, por predecir, sino como el acto presente de ampliar tu forma de pensar con sorpresas que de otra manera hubiera costado trabajo concebir. Por allí como que le daría voz a algunos autores largoplacistas. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, con esto me quedo pensando al mismo tiempo que se vuelve, como concluías, ¿no? En ese futuro esperanzador, ¿no? En esa sensación de darle, pues, no solamente a la conciencia, sino incluso las obras que mostraste que sí que tienen una intencionalidad porque dirigen la conciencia hacia un futuro que se vuelve en todo caso esperanzador, ¿no? Alcanzar una meta de 100 años que si bien puede ser largoplacista, pero al mismo tiempo de una ficción, no deja de ser un aliciente para poder llegar a esos 100 años generando expectativas de posibilidades, de esperanza, de una incluso reificación, ¿no? Sí, lo que comentaba Iván con respecto también a la verosimilitud, Claro. encontraba que es también interesante porque en esta invitación para invitar a toda una comunidad a sembrar un bosque para publicar un libro en 100 años, es también una invitación para jugar con algo tan abstracto y tan inasible a través de escalas que se antojan heredables, ¿no? Muchas de las obras jugaban con plazos de 200, 300 años, con colocar un bloque una vez cada década, mecanismos que uno puede anticipar. Así voy a tener es verosímil concebir una batería que va a abrir una caja fuerte dentro de 100 años, porque hoy en día tenemos esa tecnología. Entonces, es también jugar con el imaginario y la fantasía apoyado en lo verosímil. Claro. Pues sí, y bueno, luego de tu intervención me quedo pensando que en realidad esto que nos planteas tiene un alcance muy interesante, ¿no? Puede tener un alcance que no solamente puede volverse un ejercicio de una clase, de un trimestre, de 4 años o de toda la vida, ¿no? Bueno. Y que se puede leer en muchos tiempos, en muchos plazos, pero sin duda la idea del conocimiento encarnado me parece la parte que logra
de algún modo formalizar y concretar toda la experiencia de lo que implica el aprendizaje, ¿no? Y por otro lado, estos dictados tan precisos de los prompts me dejan pensando también, no solo como sugería Fernando Zamora, en términos de un logocentrismo, sino incluso de una habilidad realmente, digamos, de una prefiguración a corto, pero también a largo plazo, ¿no? Es cierto, hay un logocentrismo ahí puesto, pero también es cierto que poder describir lo que mi imaginación me dice en vez de dibujarlo, se vuelve un ejercicio necesario de prefigurar. Dictar un prompt es decir con palabras lo que no puedo decir dibujando. Y en la medida que lo ensayo, mi cerebro no solamente lo piensa, sino lo va encarnando. Entonces es un ejercicio que se puede volver muy integral en la medida que lo queramos habilitar, incorporar, porque, insisto, no es lo mismo dibujarlo que decirlo con palabras, y al mismo tiempo el resultado que veo y que me interpele será para modificarlo, será un proceso de feedback que me haga precisar. Y en ese caso me da una sensación, pues, que sí habría como pensar incluso todo esto en etapas de aprendizaje, ¿no? En qué momento no solamente la escuela, la parte formal es capaz de dar estos elementos, sino incluso todo el entorno cultural y la oferta artística que hay, la oferta cultural en general, la vida cotidiana, nos tendríamos que involucrar más y ser más agudos y agudas en la observación, ¿no? O sea, creo que no es solo un ejercicio escolar, sino un ejercicio de educación continua, ¿no? Casi como una Bildung alemana, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues si no tenemos más comentarios, agradecemos mucho su asistencia de manera presencial y de manera virtual en la sala Zoom, y pues les dejamos abierta la invitación para nuestra tercera sesión de seminario, que será en un mes, ¿no? Pues muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, Marco, gracias, Iván, por su presentación. Les damos un aplauso. Pues muchas gracias y nos despedimos también de la transmisión. Hasta pronto.